Hola, bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Sabes en qué tiempo de la historia de la humanidad estamos? Tenemos el impresionante estudio bíblico con la revista de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesús para el fin de los tiempos. Aquí encontrarás muchas de las respuestas que nos hemos hecho todos los seres humanos alguna vez en la vida. Solicítala de manera gratuita a los teléfonos en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Hoy estará con nosotros el pastor Stephenson Celán. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Queridos amigos y amigas, es una alegría poder nuevamente estar con ustedes para conversar de la palabra de Dios y descubrir cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Queremos comenzar orando al Señor para que lo que estudiamos no simplemente quedemos con el conocimiento teórico, sino podamos tomar estos consejos para nuestras vidas. Oremos al Señor. Eterno Padre que está en los cielos,
estamos a punto de abrir su palabra. Su palabra es vida. Y permita, Señor, que las personas que a esta hora van a oír su palabra puedan ser tocadas por el Espíritu Santo y que, Padre querido, puedan conocer cuál es su voluntad para sus vidas. Acompáñenos, oh Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos queridos, Lucas capítulo 23, Jesús está casi al final de su ministerio. Jesús, para salvar la raza humana, pagó con su propia vida. Y aquí en el capítulo 23 habla del arresto de Jesús y su sentencia a muerte. Dice el versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús estaba predicando su último sermón. El púlpito de Jesús, la cruz. Su auditorio, básicamente 2 personas. Amigos queridos, la muerte de Jesús significaba la salvación de los pecadores arrepentidos. Pero aquí en esta historia, en la calavera había 3 cruces. Una cruz a la derecha, la cruz del arrepentimiento. La de la izquierda, la cruz de la rebelión. Y en el centro, que era la cruz de la redención, de la salvación de la raza humana. A la verdad, la historia de estas 3 cruces representa la historia de la humanidad. Y a esta hora queremos mirar qué lecciones podemos sacar del momento más importante de la historia en que nuestro Salvador murió en la cruz por nosotros. La Biblia nos dice en el versículo 39, Jesús con su muerte estaba dando un mensaje. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Usted nota? Así cuando Jesús caminaba, buscaba a las personas para salvarlas, la gente dudaba del ministerio de Jesús. Y a veces Jesús tuvo que dar evidencia que Él es el que tenía que venir. Pero aquí está un hombre muriendo por sus hechos. Pero justo Jesús estaba allí en el medio. Y Él dice, si eres el Cristo. Esa frase que Él dice, la misma frase que dijo Satanás en Mateo capítulo 4 en la tentación de Jesús. Siempre Satanás llevaba a las personas a dudar del amor de Cristo. Si eres el Hijo de Cristo, dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Usted nota? Ese hombre, al parecer que ve en Jesús un libertador, alguien que le puede sacar a él de la situación que está, porque estar en la cruz
crucificado allí no ha de ser una cosa buena, ha de ser dolorosa, y sobre todo cuando se sabe que de aquí bajan muertos. Entonces el hombre ve en Jesús alguien que le podía ayudar, alguien que le podía sacar de su apuro inmediato, de su situación inmediata, un libertador. Por eso él dice, sálvate a ti y a nosotros también. ¿Cuántas personas que miran en Jesús simplemente como un salvador, un libertador, alguien que me perdona mis pecados? Así como el hombre paralítico, que Jesús lo levantó de su dolor. Pero después de levantarse, el hombre marchó y siguió viviendo su vida de pecado. Así vio ese pecador rebelde. Vio a Jesús. Alguien, si era el Cristo, podía ayudarlo en ese momento. ¿Cuántas personas busca al Señor de esta manera? ¿Cuántas personas cuando las cosas van bien, habla bien del Señor? Pero cuando las situaciones se complican, dudan, inclusive abandonan la fe. Queridos amigos, ahora mirando la cruz del arrepentimiento en el versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? El hombre aquí está diciendo, no te da nada, no te dice nada, que ese hombre está en el mismo lugar que nosotros. Ese acto de amor no es suficiente para tocar tu corazón. ¿No pudiste ver qué hace ese hombre que nada comete? Está en medio de nosotros. Dice, nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Esto se llama arrepentimiento. Él reconoce lo que hemos hecho nos causa lo que está pasando ahora. Ese pecador está arrepentido. Y entonces, ahora, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora ese hombre, lo interesante y maravilloso aquí, mientras que el otro, muriendo en su rebelión, muriendo en sus pecados, simplemente quiere salir de una situación dolorosa, dudaba del amor de Cristo. Veía en él alguien que podía liberarlo de la cruz. Pero ese hombre en la cruz del arrepentimiento, él reconoció que sufre justamente. Y además de reconocer su pecado, y ese hombre hace algo más. El hombre dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora él había reconocido en Jesús su rey. Jesús tenía un reino. Él es el rey. Mucha gente seguía a Jesús cuando sus dos manos estaban libres para hacer milagros. Cuando sus pies estaban libres para caminar y buscar y sanar a los enfermos. Pero ahora la mano de Jesús, sus manos estaban clavadas en la cruz, sus pies también. ¿Qué veía ese hombre en la cruz del arrepentimiento en Jesús? Ese hombre no solamente veía que Jesús era aquel que podía hacer que las piedras se transforman en pan.
Jesús no era aquel hombre que podía multiplicar los peces. Ya Jesús estaba crucificado allí. Él pudo mirar más allá. Ese hombre, al reconocer que Jesús es rey, él entiende que Jesús tiene poder de liberarlos allí. Pero Jesús estaba muriendo por sus pecados. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesús tenía que morir. Y muriendo estaba pagando el pecado de estos hombres que estaban en la cruz. Entonces Jesús le dice, era música en el oído de Jesús. La cosa más bonita que Jesús puede escuchar de un hijo es cuando el hijo dice, Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor. Era la música en los oídos de Cristo. Entonces Jesús, muriendo en la cruz, escucha a un hombre que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús responde con alegría en su corazón. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. O sea, tú, a partir de hoy, mueres en la cruz del Calvario. Vas a morir. Pero al aceptar a Jesús, tu nombre está registrado en el libro de la vida. Estos dos hombres morirían. Uno moriría sin esperanza, el hombre que estaba en la cruz de la rebelión, y el otro moriría con esperanza de un día que Jesús iba a volver. Y como dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amigos, ¿es Jesús simplemente para ti alguien que te puede liberar, sanar, perdonar tus pecados y nada más? ¿O es Jesús para ti no solamente su Salvador, pero también es su Señor? Porque el Señor es alguien que ejerce influencia y dominio sobre alguien. A partir de allí, cuando el hombre paralítico se levantó, el Señor lo sanó a él. Estaba libre. Lo libertó el Señor. Pero este hombre se fue. No aceptó a Jesús como su Señor. Pero el ciego de nacimiento, el Señor lo libertó de su ceguera. Pero la Biblia dice que ese hombre también hizo de Jesús su Señor, porque arrodilló y adoró al Señor. Mucha gente están dispuestos a seguirle a Jesús, a tener a Jesús simplemente como alguien que me perdona. De allí no tengo nada más con Él. Alguien que me ama. Pero el amor de Cristo nos transforma hasta lo más íntimo en nuestro ser, para transformarnos en ciudadanos del reino de los cielos. Y ese hombre, muriendo en su pecado, por su pecado, haciendo morir sus pecados. Porque cuando uno acepta a Cristo Jesús, Él lleva sobre sí nuestros pecados. El pecador entonces ya no muere, sino es Cristo Jesús quien murió en su lugar. Qué buenas cosas hizo ese hombre para merecer la vida eterna. Qué buenas obras había hecho si Él mismo reconoció, recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos. Qué buena cosa había hecho. Lo único que había hecho es reconocer
al Señor como Salvador y como Señor. El Salvador perdona, pero también de aquí en adelante paso a vivir mi vida bajo el control de ese Salvador. Pero ese hombre de la cruz ya moriría, pero murió en la bendita esperanza de la resurrección. Amigos, al concluir esa meditación, es posible que estoy hablando a alguien que está escuchando un mensaje por última vez. Es posible que este es el último llamado que Jesús te está haciendo. ¿Tú harías lo que hizo ese hombre en la cruz de la rebelión? ¿Dudarías del amor de Jesús por ti? ¿Ve en Jesús como simplemente alguien para sacarte de apuro en tus problemas? ¿O tomarías la postura de ese hombre que estaba en la cruz del arrepentimiento, reconociendo al Señor no solamente como Salvador, sino también como Señor de su vida? Y el Señor te está llamando ahora. Amigos queridos, muchas veces creemos que apartados de Cristo Jesús tenemos libertad. Allí caminaba en una ciudad del Ecuador, veía una pared que decía: la verdadera libertad consiste en hacer lo que te dicta el corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es malo, es corrupto. ¿Quién lo conoce? La libertad no reside en lo que tú haces, lo que quieres hacer. Porque en Juan, allí, el capítulo 7, el versículo 32, dice: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Ese día, ese hombre, esclavizado por el pecado, pero ese día encontró con Jesús en la cruz y él ha sido perdonado. Jesús quiere hacer lo mismo por ti. El encuentro de Jesús con ese hombre transformó su vida para siempre, porque él murió en la bendita esperanza de la vida eterna. ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Deseas a esta hora aceptar a Jesús no solamente como Salvador, perdonador, libertador, sino también como su Señor para vivir conforme Él quiere? Si esta es tu decisión, yo quiero orar por ti. Eterno Dios, muchas gracias, porque en tu palabra vemos a un Dios desesperado para salvar a sus hijos. Y allí, en la cruz de la redención, donde la muerte de Jesús significaba la salvación de estos pecadores, pero uno decidió rechazar tu amor, pero el otro te reconoció como Rey y Señor. Padre, si hay alguien allí que nos está viendo en la pantalla, que de repente te ha estado siguiendo como simplemente un Salvador, un perdonador, que ahora toma la decisión de vivir por ti, porque tú prometes una vida completa, la vida eterna. Toma en tu brazo de amor esa persona que está tomando esa decisión a esta hora. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que estas palabras de vida hayan llenado de gozo y alegría tu corazón. ¿Quieres seguir aprendiendo del amor de Dios, pero no sabes cómo estudiar la Biblia por sí solo? Tenemos la solución para ti. La revista La Biblia Habla te ayudará a estudiar las Escrituras de forma sistemática, ordenada y dinámica. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibe gratuitamente este material. Quédate con nosotros, estás viendo Nuevo Tiempo, canal de esperanza.
Dios.